por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Juriel presenta su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI. Digan lo que digan, la verdad es que la vida es un misterio. El movimiento gnóstico cristiano universal enseña, muestra el camino, da las técnicas y las herramientas para la plenitud espiritual. Pero solo tú, amigo que nos escuchas, puedes alcanzar tal objetivo. Porque el viaje de regreso a casa es un viaje interior, un viaje personal. Por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre, hoy estamos con ustedes, Adriana Goenaga, Tomás Tobar, en los controles Leonardo Rivera y quien les habla, Beatriz Fernández. Sean todos bienvenidos. En Gnosis Siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. El temor a las consecuencias de la incertidumbre nos obliga a aferrarnos de símbolos que sustentan nuestra realidad, condicionando la forma en que se concibe el vivir. Resulta espeluznante que los valores de nuestras creencias sean solo creencias necesarias para evitar la percepción de una existencia dentro del caos. Sí, es terrible, le tememos al caos, a la incertidumbre, y preferimos colmar nuestras vidas de explicaciones vehementes con el fin de encontrar estabilidad, tranquilidad temporal. Los asesinos van por toda la vida destruyendo silenciosamente todo aquello que va en contra de sus ideales, todo aquello que amenaza por atacar y dejar sin ningún valor a sustentos aquellos conceptos que solo dentro de sus conceptos toman sentido. Siempre hay muertos, siempre dicen defender la patria interpretando lo que ven y lo que decodifican de la realidad, a pesar de ser muy relativa. Lo bautizan como verdad, verdad. La verdad es como la verdad, una verdad, tu verdad. ¿Es naturaleza humana? ¿Es tal vez una manifestación más de esa diversidad que contiene el género humano? ¿O acaso es el pluralismo que al manifestarse en ideas axiomáticas se convierte en la razón de vida, lucha en contra de aquello que es diferente? Amenaza es desequilibrar los conceptos del mundo que tantas mentiras se han levantado. Sería muy difícil establecer un fin equitativo, con tantos muertos en las calles, sin antes eclipsar, subyugar o silenciar a algunos, pero el sistema secuencial continúa, nunca se sabe dónde y cuándo termina. Bueno, en caso es que algún día pueda terminar. Hay que creer. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Se teme a la vida, se teme a la muerte, se teme al que dirán, al dice que dicen, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etcétera, etcétera. A todo se teme, abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie cree a sí mismo cobarde, todos presumen sus fuertes, valerosos, etcétera. En todas las clases sociales existen millares y millones de intereses que se
teme perder por ello. Todo el mundo busca seguridades que a la fuerza de hacerse cada vez más y más compleja, hacen de ello la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez más amarga, cruel y despiadada. Todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etc., tienen su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio, se propagan calumnias, chismografías, se asesina, se paga para que asesinen en secreto. Los poderosos de la tierra se dan hasta el lujo de tener asesinos a sueldo y muy bien pagados, con el propósito asqueante de eliminar a todo aquel que amenace eclipsarse. Ellos aman el poder por el poder mismo y se aseguran a base de dinero y mucha sangre. Samael Aung. Como todos los sábados, pues tenemos siempre los temas muy interesantes que van siempre pues en búsqueda de pues nosotros hacer cambio a nuestras vidas, y hoy hablaremos sobre el miedo y las frustraciones. Muchas veces cuando nosotros tenemos miedo, pues siempre buscamos refugiarnos en lo que más queremos, pero sin embargo no tenemos la capacidad de crear, porque pues nos sumergimos en un mundo en el que realmente nos invade y nos sumerge, valga la redundancia, en situaciones que no nos dejan pensar, no nos dejan equilibrarnos, y que muchas veces al perder situaciones que se nos presentan por esas malas decisiones que hemos tenido, tenemos ese resultado de la frustración, que nos sumerge mucho más en el rencor, en ese miedo de volver a salir adelante. Bueno, el tema es interesante porque pues eso atañe a toda la humanidad. De una u otra manera, nosotros somos temerosos, tenemos miedo. Y tú lo has dicho, pues cada quien necesita la seguridad de comer, ¿verdad? De vivir, y muchas veces tenemos ese miedo de perder todas esas cosas, y sobre todo estamos aferrados a la materia de tal manera que tenemos miedo de perder la vida. Pues tenemos que analizarlo muy íntimamente, porque eso hace parte del trabajo que nosotros debemos realizar para comprender y poder desintegrar ese ego del miedo. Pues de acuerdo a lo que dice el maestro Samael, que muchos aspectos de nosotros, muchas reacciones de nosotros, ira, miedo, es producto de la ignorancia. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la ignorancia con mi ira, con mi miedo, con el celo, etcétera, etcétera? Pues el maestro explica que nosotros desafortunadamente desconocemos la razón de la existencia, la razón de lo que es la vida. Y por esa ignorancia nosotros pues buscamos un refugio, buscamos un modo de sobrevivir ante esas cosas, y pues de esa manera nosotros pues nos llenamos de miedo, hacemos acciones equivocadas porque ignoramos realmente cuál es la razón de la existencia, y sobre todo desconocemos en profundidad el aspecto espiritual, o sea, el hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros. Bien, la frustración y el miedo corresponden a un tipo de energías negativas. La energía negativa de la frustración pues se va acumulando. Empieza, por ejemplo, desde muy niños, pues se genera a través de la educación, pues una educación encaminada a la competencia,
¿sí? Genera violencia, genera deseos insatisfechos. Esto va originando cantidades de energías, por ejemplo, la cólera, la violencia, la impaciencia, el deseo de tener el control, pues esto nos va degenerando automáticamente y vemos que la frustración llega a ser tan fuerte que incluso despreciamos nuestra propia vida. Sin embargo, es necesario que recordemos que es a través de este mecanismo de los deseos no satisfechos que al fin y al cabo el ser humano pues logra un crecimiento, un desarrollo. Pues en la vida vamos a encontrar toda clase de impedimentos. Recordemos, por ejemplo, en la Biblia existen muchos personajes que experimentaron la frustración e incluso el mismo Maestro Jesús muchas veces experimentó este sentimiento, un sentimiento muy humano. Por ejemplo, Moisés, que ayudó al pueblo a salir de Egipto, lo ayudó a atravesar el desierto y en ese recorrido pues tuvieron muchas manifestaciones de la fuerza, el poder de Dios. Sin embargo, el pueblo, al momento de que antes de recibir las tablas, Moisés los dejó solos, pues obviamente cometieron el error, sí, el pecado de pues olvidarse, y esto le causó este tipo de sentimientos humanos a este gran líder, Moisés. Recordemos también a Job, recordemos también a Jonás, el sentimiento de frustración cuando lo envían a Nínive a destruir a ese pueblo y sin embargo se frustra porque Dios en su misericordia pues se arrepiente. Recordemos a Jacob, ¿sí?, que hizo pacto con el suegro para que le dieran en matrimonio a una hija y al final de muchos años de servicio le dieron a otra. Entonces, este tipo de situaciones nos ayuda a crecer, nos ayuda a afrontarnos a la vida. Ahora, ¿cómo podemos superar la frustración? La frustración la podemos superar pues a través de la oración, una oración sublime como es la meditación, a través del agradecimiento, pues si estamos llenos de deseos, de insatisfacciones, también estamos bendecidos y todos los seres humanos tenemos algo por lo cual agradecer a Dios. También a través de la comprensión, ¿sí?, a través de la aceptación y comprender la voluntad del Padre. Ahora, a través de estas escuelas tenemos ciertas prácticas, ciertos ejercicios para que nosotros podamos incrementar la voluntad del Padre, para que nosotros podamos conocer esa voluntad del Padre e incrementar esa fe. Hablamos de la runa. Por ejemplo, hermano Tomás, ¿puede explicarnos aquí las runas? Por ejemplo, ¿por qué diríamos que la runa espino o la runa de la voluntad Cristo nos ayudaría a superar la frustración? Bueno, el asunto o lo que entrega el maestro con respecto a las runas, hay que verlo de qué manera nosotros lo vamos a dirigir y de qué manera nosotros realizamos estos ejercicios esotéricos. A veces tenemos ciertas necesidades porque estamos envueltos en algún tipo de inconveniente y problema, o sencillamente queremos tener un acercamiento más a Dios y nos recomienda una serie de prácticas. Tú hablaste de la meditación, de las runas, ciertas vocalizaciones donde eso produce una frecuencia que permite que el cuerpo se alinee con la mente y la mente se alinee con la conciencia.
De esa manera se nos facilita experimentar o tener acceso o tener contacto con eso que está más allá del pensamiento, está más allá de los sentimientos y está más allá de las emociones. Pero, insisto, tenemos que analizar quién hace las runas. Si nosotros estamos haciendo cualquier actividad esotérica y no estamos presentes, o digámoslo así, no somos conscientes en nuestra totalidad, entonces como energía, una vez Adriana puso un ejemplo del fuego, que el fuego es bueno cuando está en el lugar apropiado y es malo cuando está en el lugar equivocado. De igual manera, la energía establecida y que se canaliza a través del verbo, a través de ciertos movimientos de ejercicios, etcétera, etcétera. Si esta energía está en el lugar equivocado, obviamente, se restablece también esa parte del ego, pero si es la esencia, la parte importante, si es la presencia del ser dispuesta o haciendo esta actividad, es obvio que va a ser de un gran poder, de un gran alimento para la conciencia, para poder comprender o para poder obtener del universo, obtener de todo que está ahí alrededor, a través de la runa, obtener una motivación más objetiva al despertar de la conciencia. Es importante estas cosas, ¿no? Como el tema central es el miedo, y el miedo está relacionado con la mente, con los pensamientos. Por eso muchos sabios afirman lo siguiente: el hombre es lo que piensa, el universo es lo que piensa. Nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre. No sabemos realmente qué va a pasar. A través de los medios hay noticias malas, buenas, etcétera, etcétera. Hay esperanza. Muchas veces va un grupo religioso y nos da esperanza de salvación, nos muestra un camino, un reino de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, no deja de ser una incertidumbre sobre qué va a pasar, qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer si no tengo estas cosas, qué pasará si me quitan esto, o dejo el empleo, o me deja mi familia, o tengo una enfermedad. Es decir, sencillamente todo este tipo de pensamiento que nos bombardea día a día y que somos adictos al pensamiento. Somos adictos al pensamiento. Y por esa razón nos plantea a través del pensamiento la incertidumbre, el miedo, porque generalmente nosotros estamos proyectando un futuro. La mente manipula al ser humano sobre un pasado o un futuro. Esto no crea miedo, esto no crea incertidumbre. Ahora, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo desintegrar esos aspectos de miedo y esa incertidumbre de la vida, del mañana, de qué va a pasar? Pues muchos maestros lo explican muy enfáticamente en diferentes lenguajes, pero que siempre está relacionado a lo mismo. Y es la palabra del sabio. Vivimos en un mundo de mente, de pensamiento. El mundo es lo que el ser humano piensa. El mundo y las cosas del mundo sencillamente son creaciones de la mente. Es decir, la incertidumbre del ser humano y el miedo está poseída en la mente del ser humano, en los pensamientos del ser humano. Cuando nosotros, por ejemplo, nos dirigimos a un pasado, porque la incertidumbre siempre está dirigido en comparar un pasado para ver qué hay en un futuro.
Esa es la incertidumbre. Comparamos, siempre estamos de un lugar al otro extremo. Y si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que el pasado, todas esas cosas que pasaron, sencillamente son pensamientos. Y si son pensamientos y yo tengo la capacidad de elegir qué debo pensar y que ese pensamiento no es mío, entonces en ese momento yo puedo modificar y puedo cambiar ese pasado o esa incertidumbre, porque tengo la capacidad de cambiar voluntariamente esos pensamientos. Lo que tenemos que hacer es testigo de esos pensamientos, ser testigo de esas cosas que suceden en nuestros pensamientos. El maestro lo dice en las siguientes palabras: tenemos que ser conscientes y autoobservar todos los procesos mentales, porque los procesos mentales impulsan a procesos emocionales, motrices, etcétera, etcétera. Si nosotros vigilamos, es decir, nos somos testigos y nos hacemos conscientes que somos adictos al pensamiento, es obvio que nosotros podemos darnos el lujo de cambiar esos pensamientos, es decir, de tener unos pensamientos superiores, unos pensamientos que no provengan del dolor, de la miseria, del miedo, del hambre, sino unos pensamientos de las realidades de la existencia del ser humano, que es nuestro ser, la divinidad, esa deidad que está siempre en nosotros, pero que nosotros no le damos la oportunidad porque nos identificamos constantemente con nuestros pensamientos. Si el ser humano tiene la capacidad y desarrolla la capacidad de ser testigo o separarse de sus pensamientos, obviamente que ya sale de la ignorancia, ya va a comprender el hondo significado de lo que es la esencia, la conciencia en nosotros, y ahí se va perdiendo el miedo, porque vemos que la realidad de esta existencia temporal no son los sucesos que se dan, y que a la final la muerte todo lo reduce a cero. La realidad de nosotros y de todas las cosas está más allá de estas cosas temporales de la materia y de la vida. Sencillamente eso solamente se descubre cuando dejamos de pensar, cuando nosotros tengamos la capacidad de vigilar y ser testigos de nuestros pensamientos y ahondar en las profundidades de nuestra conciencia. Tomás, tú mencionabas algo interesante, pues de ese mundo espiritual en el cual nosotros no ahondamos y que pues nuestra mente crea todo lo que nosotros estamos actualmente, y que el caos es la oportunidad para nosotros autoobservarnos y revisar internamente todos esos aspectos que de pronto nos llevan a tomar decisiones equivocadas, podríamos decir así, porque invade en nosotros el miedo y realmente pues no nos deja como pensar, y la necesidad pues de cuando se nos presentan esos procesos o esas situaciones que normalmente estamos en ese proceso, pues nosotros tenemos que tener una mente clara y quieta, ¿ya? Porque es que cuando nosotros interiorizamos y nos unimos pues con nuestro ser, allí nosotros podemos pensar diferente y así tomar decisiones coherentes y sabiamente, ¿ya? Obviamente tú lo decías, hay que estar un poquito en la realidad, porque también existen pues los karmas, existen todas esas cosas, pero hay muchas leyes que se pueden superar cuando nosotros estamos en calma y podemos hasta negociar. Existe que a nosotros nos dan un capital, como con lo que tú puedes pagar. Entonces, todas las acciones buenas en que de pronto en algún momento en tus existencias has realizado, tú puedes negociarlas, ¿ya? Entonces, si se da la oportunidad de una situación en la que tú puedes negociar y puedes salir adelante, o se da un pago parcial para que tú puedas crear nuevas cosas, porque la vida es eso, o sea, la vida siempre es, yo diría que la vida es un negocio donde realmente tú estás aportando dinero cósmico para que te beneficies de él en los momentos difíciles en los cuales tú tienes, porque realmente nuestra vida está un caos porque nosotros dejamos que nuestra mente siempre crea, nuestros pensamientos no sean coherentes, estamos generando caos y no estamos generando creaciones coherentes.
Entonces, por ejemplo, realmente nosotros siempre insultamos al prójimo, estamos creando malas energías y toda esa energía se impregna en nuestras células y va transformando de una manera distinta las cosas, ¿ya? Entonces, siempre que por lo general salga de nuestra boca cosas buenas, esperanza, fe, y que realmente nosotros siempre estemos unidos con nuestra parte espiritual para poder salir adelante y dejar el miedo, porque es que lo primero que se ve en las noticias es muerte, miedo que de pronto va a llegar otra pandemia, entonces ya la gente se rehúsa a hacer o ya, porque es que ¿cuál es la manera de llegar a tener poder en el pueblo? A través del miedo. Entonces, si nosotros nos dejamos invadir por cosas negativas, obviamente que nosotros no tenemos la capacidad de crear, de entrar interiormente y buscar en esa parte espiritual para poder generar nuevas situaciones. Bien, Adriana, decías que la energía del miedo, sí, se alimenta de tal forma esta energía que a la larga se convierte en entidades que se alimentan más y más de mantenernos en ese miedo, destruyen nuestra alma. Sin embargo, la energía opuesta al miedo es el amor, ¿sí? Son dos energías totalmente opuestas. Entonces, para nosotros colocarnos en un punto donde podamos superar los miedos es a través del amor. Y una de las características del amor es la comprensión. El venerable maestro Samael Aun Weor muchas veces pone un ejemplo. ¿Dónde está el miedo? Colóquenlo aquí en esta mesa, muéstrenlo allí para ver si lo podemos estudiar. Como no es tangible, sí, pero es una energía. Y sin embargo, hay un tipo de miedo muy benéfico para nosotros. Es un miedo instintivo. Ese miedo ante un peligro que nos acecha, que nos daña físicamente. Ese miedo instintivo reacciona, por ejemplo, con esa energía para pues luchar, para enfrentarnos o para correr, escapar, protegernos. ¿Sí? Ese es un miedo natural que produce reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Cuando hablamos ya de un miedo mental, estados psicológicos, cuando hablamos ya de un miedo instintivo, ¿sí? Que se procesan normalmente, ¿sí? En nuestras actividades diarias, este tipo de miedo, como decía, a la larga destruye nuestras vidas, nuestras almas, y obviamente las consecuencias son a nivel de la salud, son a nivel de nuestro trabajo, de nuestra familia y por ende a nivel de la sociedad, porque estos miedos individuales también vienen a afectar la colectividad. Un individuo contaminado con el miedo va irradiando ondas tenebrosas. Ahora, todo esto correcto, el planteamiento sería cómo nosotros superar un estado de miedo, un estado patológico en determinado momento. Bueno, realmente esa inquietud, antes que tú la dijeras, es posible que lo que está enfrente de la pantalla se la planteó. Las causas, insisto, ¿no? Que la causa de todo mal está en la mente y se procesa en nuestros pensamientos. Es la base de todo. Y cuando uno descubre el planteamiento mental que el ego, o sea, que el miedo nos coloca, muchas veces esos pensamientos no solamente es de tipo intelectual, sino que esos pensamientos son de tipo emocional. Ni siquiera lo pensamos, sentimos miedo, sentimos esa sensación de miedo, aunque no participe uno intelectualmente. Igual son pensamientos emocionales. También tú hablabas de un instinto
un miedo instintivo, o sea, ya unos pensamientos instintivos donde nosotros tomamos el miedo y pues actuamos instintivamente. No solo, es muy importante esto, porque el instinto natural es para sostener la vida del ser humano, pero el miedo nos plantea a través del instinto el miedo de seguir viviendo, pero a través de la violencia, a través de matar a otro, de eclipsarlo, de cogerlo y que se quite en el camino. Todo eso es el factor miedo a través del instinto. Nos convertimos en animales depredadores que afectamos y dañamos a otras personas. Pero todos estos procesos son de tipo mental. Tenemos que descubrir en qué parte de la mente, si es nuestros pensamientos, si es nuestro instinto, si es nuestras emociones, que se procese ese planteamiento o esa reacción o esa acción. Es decir, el maestro dice que tenemos que estar alerta, pero como nosotros somos adictos al pensamiento, no tenemos la oportunidad de descubrir esas cosas, porque constantemente dejamos de pensar una cosa y después pensamos en otro, pensamos otra cosa y en otra y total, estamos totalmente confundidos y no sabemos qué hacer. Muchas veces creemos que eliminar el miedo, descubrir el miedo, es pedirle a Dios arrodillándonos, pero hasta para pedirle a Dios le pedimos con miedo. Muchas personas le piden a Dios porque tienen miedo de que su familia muera o porque tal cosa no pase ese accidente, pero la petición que se hace es a través de la mente y es a través del miedo. La única forma de nosotros poder evidenciar, descubrir directamente el miedo en acción, como tú dices, colocarlo sobre la mesa, es separarte del pensamiento, separarte de las emociones, separarte del instinto. Solamente en la separación del pensamiento se abre una brecha que se llama la conciencia. Solamente la conciencia es el que tiene la capacidad, esa parte íntima de nosotros que se llama conciencia, que se llama nuestro ser, es la que puede realmente descubrir y colocar esa energía de miedo o ese elemento que nos posesa constantemente y poderlo comprender. Ahora, se preguntarán, no es que esto es difícil. Bueno, estamos acostumbrados a que todos los días reaccionamos y pensamos de la misma forma y repetitivamente, que no nos damos cuenta que siempre tenemos la oportunidad de que la conciencia pueda entrar en acción en nosotros. Vamos a explicarlo en un aspecto científico, lo que es la física. Cuando tú coges, por ejemplo, un elemento, cualquier objeto físico, ella se encuentra en reposo y cuando tú lo tiras al aire, obviamente le quita el reposo, viaja hacia el aire y cuando está en un punto que le llama punto muerto superior en el aire, ese elemento físico se queda quieto para luego descender nuevamente. Es decir, siempre haber un punto de quietud, un punto muerto, que es el que debemos aprender a aprovechar. Lo mismo cuando, por ejemplo, como el pensamiento siempre piensa una cosa, después piensa otra y después otra. Es lo mismo que cuando tú estás leyendo cualquier libro, lees un párrafo, pero antes de empezar el otro párrafo hay una pausa. Debemos aprovechar esa pausa que hay entre párrafo y párrafo. Es decir, los pensamientos, a pesar que son continuos, siempre antes, cuando termina un pensamiento y empieza otro, va a haber una pausa. Y en esa pausa es cuando nosotros debemos aprovechar y en esa pausa le está dando la capacidad a que la conciencia, la esencia, actúe en ella. Es decir, si nosotros somos un poco más pasivos, si esa pausa se aumentara un poco más, si somos más conscientes de hacer que esa pausa sea más extendida, vamos a tener más oportunidad para descubrir nuestros miedos. Hay muchos métodos para ir aumentando esa pausa. Por ejemplo, uno de ellos, aquí se ha planteado, es la respiración.
Cuando el ser humano se hace consciente de su respiración, no le da chance al pensamiento. Sencillamente pueden hacer la prueba. Usted inhale, observe el aire que entra, en ese momento usted es consciente de ese aire que entra. Aunque eso es un proceso autónomo de sistema, instintivo, nadie no lo ordena el cerebro, usted respira constantemente, pero hacerse consciente de esa respiración ya está dando una pausa para que la conciencia tenga la capacidad de manifestarse. Cuando usted se concentra en las actividades que hace, es decir, si está comiendo, sencillamente coma. En ese momento, cuando usted la atención se dirige a lo que está haciendo, usted está haciendo una pausa donde le da permiso o le permite que la conciencia en ese momento se manifieste. Es decir, hay tantas cosas tan sencillas en las cuales diariamente podemos hacer, nos permite hacer esa pausa y que la conciencia se active y poder descubrir esos procesos mentales, emocionales, instintivos del miedo. Si eso lo hacemos constantemente, esa pausa se va prolongando de tal manera que hay un momento que nuestras acciones va a ser más pasiva. Al ser más pasiva, le está dando más tiempo a que la mente no reaccione, sino que la conciencia se active y pueda descubrir los procesos psicológicos, no solamente tuyos, sino los procesos psicológicos de otras personas. Enviamos un gran saludo a Luis Díaz, Jorge Madrid, Vivian Hernández, Apolo Joan, Nelcy Barraza, Ángel Arbón, Carmen Espinosa, Carlos Mata, Ubitarán, Pedro, Gladys Virginia, Luis Arteta, José Martínez y Neval Bertán. Gracias por seguirnos. Bueno, el miedo tiene unas consecuencias. Por ejemplo, afecta los procesos de atención, es decir, nos desconcentra, nos mantiene estresados, irritados. Además, el miedo como consecuencia no permite el desarrollo de la intuición. Hay facultad maravillosa pues para poder acercarnos a nuestro ser. El miedo también impide a nivel de individuo, a nivel de sociedad, la libre iniciativa. Sí, nos mantiene estancados en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad, en el error. A nivel de la salud de nuestro cuerpo afecta el sistema del corazón, la presión arterial e incluso el estreñimiento, ¿sí? Como personas miedosas, pues esto nos genera desconfianza en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero lo más importante es que el miedo nos aleja de nuestro ser. Cuando nosotros hablamos de que las escuelas, a través de las escuelas gnósticas, tenemos las prácticas de las runas, pues para aclarar un poquito, las runas en sí implican ejercicios de respiración, ejercicio físico y ante todo la oración. Por ejemplo, hay una runa maravillosa, la Madre Divina, ¿sí? La cual tiene una oración maravillosa, me gustaría compartirla con nuestros amigos, y dice: dentro de mi real ser divino, dentro de mi real ser reside la luz divina. Ram Io es la madre de mi ser. Ram Io, ayúdame. Ram Io, protégeme. Esta oración maravillosa se hace con cierto movimiento físico y pues ejercicios de respiración. Esto nos va a acercar un poco más a esa parte maravillosa que es nuestra madre divina, para que de tal forma recordemos, ¿sí?, la capacidad que tiene ella para acogernos, para abrazarnos, para protegernos. Bueno, ya para cerrar este tema, el miedo está relacionado con el apego, ¿no? Con el apego a la familia, apego a la casa,
apego a la materia, apego a la existencia. Y como estamos apegados y creemos que eso es la realidad, el ego nos plantea unas realidades falsas, una falsa realidad, como dicen los maestros, una ilusión. Sin embargo, esa falsa realidad, esos apegos, esa ilusión, es el camino que nos plantea la existencia para poder descubrirnos, para poder evidenciar en nosotros lo real. En temas pasados hablamos sobre el bien y el mal, ¿se acuerdan, verdad? Donde nos dimos cuenta que hay cosas que uno puede decir que es mala, pero que en el fondo es un impulso para poder nosotros autorreflexionar. Por ejemplo, pues el caso de una joven que se le murió el esposo, pues ella no le prestaba mucha atención a la vida, pero como se le murió el esposo y él que sostenía todo, se apagaba todo, ella solamente se dedicaba a atender los niños, y al quedar de una vez así, sola, sin esposo, sin dinero, sin plata para pagar el servicio, entonces se crea la incertidumbre y decir, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Esa situación, ese interrogante de que ¿qué hago? Entonces le trajo otro interrogante como decir, ¿por qué me suceden a mí estas cosas? ¿Qué he hecho yo en la vida? ¿Dónde está Dios? Es decir, se hizo un planteamiento de tal manera que las cosas que ella lo pasaba por desapercibido, ahora tenía un valor significativo para ella, y es el misterio de la vida y de la muerte. En fin, entonces empezó a preguntarse y a buscar respuestas, ¿por qué sucede esa cosa? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es Dios? ¿Para dónde va la gente después que muera? ¿Y qué debo hacer ahora que estoy sola, ahora aquí, sin ninguna protección, etcétera, etcétera? Entonces notamos que la vida nos plantea situaciones, pero como nosotros tenemos ciertos apegos y desconocemos realmente los misterios de la vida, entonces nos llenamos de miedo, nos llenamos de incertidumbre, porque desconocemos realmente qué hay detrás de cada cosa, qué hay detrás de cada acción. Nosotros cuando, como seres vivos, como seres humanos que habita este planeta a través de este cuerpo físico, tenemos la ventaja de elegir el camino que debemos escoger. Y tenemos también pues la ventaja de tomar las decisiones y asumir las consecuencias de esa decisión que nosotros hemos tomado en la existencia. Por lo tanto, muchas veces el miedo nos plantea una mala elección, nos plantea unos pensamientos equivocados, nos plantea decisiones equivocadas, que después adviene la consecuencia, el dolor. El miedo sencillamente no es porque la gente se dedica a trabajar el miedo como tal. No. Diríamos de otra manera que el miedo es una reacción secundaria. El miedo es una reacción secundaria como la ira. La gente se dedica a trabajar la ira como una reacción importante, pero el miedo y la ira y muchos aspectos es una reacción de otros procesos psicológicos, como por ejemplo el apego, como por ejemplo la seguridad. El apego a las cosas y el sentirse que esas cosas se nos pierde, la reacción es el miedo. Y como miedo nos da unos malos consejos. Si nosotros no solamente analizamos el miedo como tal, sino condamos más allá quién provoca ese miedo, por qué debo sentir miedo,
obviamente que vamos a tener mayor ventaja para comprender la forma como desintegrar ese miedo. Si nosotros no hemos comprendido de que nosotros vivimos en un mundo de ilusión y que al apego a las cosas, familia, dinero, etcétera, etcétera, la existencia, etcétera, es una ilusión, es una cosa temporal que en el fondo pues tenemos que pasar por esa circunstancia, pero como no la comprendemos, obviamente nos aterrorizamos. Es decir, tenemos que comprender qué es la existencia. Las personas generalmente en la vida, en la existencia, tienen diferentes papeles en la vida, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Aunque se hagan muchos papeles, el objetivo de la vida es la misma. Es la autorrealización de nuestro ser. Y que muchas veces la circunstancia dolorosa de la vida es precisamente los elementos que necesitamos, que nos plantea la vida en ese papel que ejerce la familia, que ejerce las personas externas, cumple un papel en esa existencia para que nosotros logremos buscar dentro de nosotros la razón de la existencia, la verdad en nosotros, la divinidad dentro de nosotros, la solución dentro de nosotros como divinidad, como luz, como Dios dentro de nosotros. Pero generalmente, como no queremos ver dentro de nosotros los procesos, obviamente nos aterrorizamos de la vida porque tenemos demasiado apego a la existencia, a la familia, al dinero, a la vida, a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo por hoy. Le damos gracias a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, por permitirnos entrar en sus hogares, esperando que esta información, que estas palabras haya llegado de su mente a su corazón y a las profundidades de su conciencia. Y para todos, paz inverencial.